que digan que están bien. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar el tema de la semana pasada, que les hablé del tema de la bendición. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Amén. ¿Cómo volver a activar la bendición de Dios, no? Entonces, ¿quién se acuerda qué era la palabra bendición? ¿Sí se acuerdan o no? Necesito que por favor estudien, que se aprendan. Lo que yo les escribo, lo que yo les digo, escríbanlo si se les olvida y ténganlo ahí presente, porque todo esto es palabra de Dios. Amén. Y lo que usted anote ahí va a tener cómo reclamárselo al Señor, cómo usted poder ir a orar y decirle: mire, Señor, un día usted me dio esta promesa, un día usted me dio esta palabra, tengo hasta la fecha, tengo la hora. Entonces, Señor, ya va un año, van 6 meses, no sé, va un tiempo y no se ha cumplido. Necesito que por favor me la cumpla. Necesito que por favor me la cumpla, porque tú no mientes, Padre. Pero si uno no se acuerda, ¿qué le va a reclamar? ¿Cierto? Si uno no se acuerda, ¿qué le va a reclamar a Dios? Entonces, por eso es necesario que usted anote, usted tenga presente todos esos temas. Amén. Amén. Hoy vamos a seguir entonces con la segunda parte, cómo activar la bendición de Dios. Y bueno, les repito rápidamente para ganar tiempo. Entonces, la palabra bendición significa empoderado y autorizado para prosperar. Empoderado y autorizado para prosperar. Dice: en el momento que somos bendecidos, los cielos reciben la orden y dan la orden para ser prosperados. Entonces, tengan en cuenta, vean lo que significa bendición. Amén. Entonces, grave eso: empoderado y autorizado por Dios para prosperar. Entonces, si usted habla de bendición, quiere decir que ya Dios dio la firma para recibir lo que usted necesita. Y hace 8 días les hablé de que la bendición de Dios no solo se mide por el tema del dinero, porque hay gente que tiene dinero pero no tiene la bendición de Dios. ¿Se acuerdan que les expliqué? Le dije: hay gente que tiene muchas propiedades, muchas cosas materiales, pero al no tener la bendición de Dios, eso se pierde, no se puede disfrutar. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22, apréndase ese versículo. Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Entonces, bueno, ya después de haberles hecho ese resumen, vamos a seguir con la segunda parte. También les hablé un poco hace 8 días de cómo vencer la pobreza. ¿Se acuerdan cómo vencer la pobreza? Y les hablé del Salmo 23, ¿se acuerdan? Que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y bueno, y no se lo decimos todo, pero ahorita les voy a ampliar otro poquito del Salmo 23 y cómo era el tema de cómo vencer la pobreza, ¿no? ¿Y qué pasa? Mire, les hablé también de David y le dije que David empezó como un pastor de ovejas, pero fue fiel cuidando esas ovejas y Dios después lo puso de rey, lo puso como rey. Y resulta que la bendición de Dios es generacional. O sea, la bendición de Dios se pasa de generaciones a generaciones. En cambio, cuando hay gente que tiene riquezas o tiene cosas, pero no tiene la bendición de Dios, ni siquiera la puede disfrutar la persona, y mucho menos los hijos o los nietos o los bisnietos, porque al no tener la bendición de Dios no es generacional. Ahorita les voy a explicar varios versículos donde esto lo confirman. Amén. Amén. Entonces, mire, hablando del tema de la bendición de Dios, yo les hablé que día que estamos como iglesia empezando un nuevo año, ¿no? Para el mundo estamos en agosto. Para el calendario normal estamos en el mes de agosto,
pero nosotros como Iglesia Libres en Cristo Jesús en Tunja estamos empezando el año, porque hace más o menos unos días que celebramos el cumpleaños de la iglesia y era terminado un año y empezamos un nuevo año. Y Dios nos dio una palabra de ensanche, de multiplicación, de estar arriba, ya no estar más abajo. Hace 8 días les hablé del libro de Deuteronomio 28, donde habla de las bendiciones a la obediencia. Y dice que estarás arriba y no estarás abajo, prestarás a las naciones, no pedirás prestado. Jehová te colocará por cabeza y no por cola. Jehová bendecirá la obra del fruto de tus manos, y en todo aquello que ponga en tu mano será prosperado y bendecido. Todo eso, entonces, ¿qué pasa? Miren, Dios quiere darte bendiciones frescas y nuevas. Dios quiere darte, ya esto es el complemento del tema de hace 8 días, Dios quiere darte bendiciones frescas y nuevas. Pero para poder dar las bendiciones frescas y nuevas, necesita cambiar la mentalidad de las personas. Necesita cambiar la mentalidad de una persona. Lo más difícil que a veces resulta en una persona o en una familia es cambiar su manera de pensar. La persona a veces deja el pecado de tomar, de decir mentiras, deja el adulterio, deja la moza, deja todas esas cosas y listo. Pero la persona dejó eso, pero aún no ha cambiado su manera de pensar, no ha cambiado su mentalidad. Entonces, para poder tener las bendiciones de Dios, Dios necesita cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque es que hay estructuras en la mente de la persona que vienen por generaciones y por años. Entonces, a todos nos ha pasado este tema. Por eso Dios necesita romper el coco de nosotros y cambiar nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Dios y cómo funciona el reino de Dios. El reino de Dios funciona diferente a cómo funciona el mundo tradicional. El reino de Dios es diferente. Amén. Amén. Entonces, mire, por ejemplo, la mentalidad del pobre es pedir para guardar para mañana. Escuche eso. La mentalidad del pobre es pedir para guardar para mañana. Eso es una mentalidad de pobreza. Pedir y venga, guarde, guarde, guarde. Y dice la Biblia que las riquezas guardadas no duran para siempre. A veces se enmohecen, o sea, dice la Biblia, se vuelven moas, o a veces se las roban. Por ejemplo, usted mira, acá en Colombia lo sabemos muy bien con los carteles de narcotráfico. ¿Cuántos narcotraficantes hicieron huacas y guardaron billete, oro, dólares? Y sabe que después murieron, los mataron o en una cárcel los extraditaron y eso se pudrió, eso se dañó. Entonces eran millonarios, narcotraficantes, pero eran pobres, porque nunca pudieron disfrutar esa plata. Siempre correteados, siempre intranquilos. Entonces eran pobres, eran más pobres que el que se toma una guapanera con pan, porque el que toma la guapanera con pan está contento y está feliz y se la come con amor y tiene paz y no tiene incertidumbre que lo están persiguiendo, ¿cierto? La mentalidad del reino es pedirle a Dios para invertir y generar. ¿Sí es que es diferente? El pobre, el que tiene mentalidad de pobre, pide y lo atesora y lo guarda y lo deja ya que se pierda o a veces no lo puede disfrutar. En cambio, en el reino, Dios le cambia la mentalidad y le dice, usted pide y Dios le da, ¿para qué? Para un propósito, para invertir, para generar empleo, para bendecir a otros, para ayudar a los demás, para hacer una fundación y ayudar a miles de personas, para todo eso. Entonces, ¿sí ve la diferencia entre una mentalidad y la otra? Entonces, para poder recibir las bendiciones de Dios, Dios empieza a transformar nuestra manera de pensar. Amén. Ojo, vean. Es muy diferente provisionar o mantener una caja menor lista para cualquier imprevisto y no guardar y guardar. O sea que sí hay que ahorrar, pero no para guardar y amontonar, sino, ¿sabe qué? Para cualquier eventualidad es sabio que usted pueda ahorrar y tener ahí su reserva. Amén. Dice, cuando usted conoce la mentalidad de Dios en cuanto a las finanzas, y le ama y obedece de todo corazón, cambiará la motivación por la cual pide
y entonces cambiará la manera de pedir. Escuche eso. Cuando usted conoce la mentalidad de Dios en cuanto a las finanzas, dice que usted le ama y le obedece de todo corazón, y Dios cambiará las intenciones del corazón. Y a ver, ¿quién me quiere ayudar con estos versículos? Segunda de Corintios 9:8. Alguien que me ayude, señora Lida, si me ayuda. Segunda de Corintios 9:8. Y primera de Timoteo 6:17 y 18. Ayúdeme, Daniela, por favor, que la tiene lista. Y ya les digo dónde, cuando me las digan. ¿Listo? Pero vean, les explico algo. Ya lo leemos en la Biblia. Dice, cuando usted conoce la mentalidad de Dios en cuanto a las finanzas y le ama y obedece de todo corazón, Él cambiará la motivación por la cual usted pide. Mire, la gente piensa que a veces la gente con mentalidad pobre piensa que es pecado o es malo pedir. No. Escuchen, por eso Dios tiene que cambiar la mentalidad. No es malo pedir. Usted puede pedir. La Biblia dice, en el Salmo 24 dice Dios, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra y como posesión tuyo los confines de la tierra. O sea, pídeme si quiere toda la tierra. El problema es la motivación del corazón. Si usted pide para usted solo, para guardar, para atesorar y para volverse vanaglorioso, orgulloso, autosuficiente, arrogante y no darle la gloria a Dios, entonces hay una motivación torcida en el corazón. Entonces Dios dice, pídeme, pero yo te voy a cambiar primero la mentalidad y las motivaciones del corazón. Porque es que Dios sabe que el corazón del hombre es engañoso y torcido y tramposo. ¿Cuánta gente le ha prometido a Dios cosas y no se las ha cumplido? Entonces Dios dice, ya dice, yo conozco tu corazón. Entonces, según la Biblia, léeme ahí, señora Lía, por favor. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. ¿Sí ven? Entonces dice que Dios es poderoso para darnos todas las cosas. ¿Pero para qué? Para que abundéis en toda buena obra. Amén. Para que usted ayude, para que usted sea benigno, para que usted le sirva a Dios y a los demás. Mire, la Biblia habla y dice que la salvación no es por obras. Nadie se salva por lo bueno que haga. La salvación es por gracia. Efesios 2:8 dice, vosotros sois salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Pero ahí mismo dice que todas las obras Dios las preparó de antemano para que viviésemos y las hiciésemos. O sea que las obras hay que hacerlas, pero no por eso te salvas, sino que es para que manifiestes que Dios te bendijo y que Dios puede darte todas las cosas y que tú puedes ayudar a los demás. Amén. Amén. Ahora lee el otro versículo. Timoteo dijimos qué? Primera Timoteo 6:17 y 18. 6, 17, 18. Momentito, por favor. 6. Está entre Génesis y Apocalipsis. Ok. El cristiano rico. Sí. ¿Cómo? Sí, eso es. Ok. A los ricos de este mundo recomiéndales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos. Que practiquen el bien, que se enriquezcan con bellas obras, que den con generosidad y con liberalidad. El 19. De esta forma, irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir para la vida eterna. Amén. ¿Sí ven? Entonces mire las intenciones del corazón. Qué bonito. O sea, Dios cambia la mente y cambia las intenciones del corazón y usted puede pedirle a Dios todo lo que quiera. ¿Pero para qué? Dice a los ricos mando que no sean altivos, que no sean arrogantes, dice ahí, dice que no pongan su esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino que pongan la esperanza
en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. Amén. Amén. Entonces, mire, hay gente que pone la esperanza en las riquezas. Hay gente que pone la esperanza en una casa, en un edificio, en una empresa, en un carro, en cualquier cosa. Dice Dios, no pongan la esperanza porque eso es incierto. Hoy puede estar, mañana no hay nada. Ponga la esperanza en el Dios vivo que nos dará todas las cosas en abundancia. Entonces, mire, ¿por qué les estoy hablando de estos temas? Porque estamos en un nuevo año, en un comienzo de año para la iglesia, y Dios nos va a bendecir. Dígame. Amén. Dios nos va a bendecir, pero para podernos bendecir, primero nos está cambiando el corazón y nos está cambiando la manera de pensar para que no nos apartemos de Él cuando nos bendiga, sino que más bien nos coloquemos más al servicio de Él, le amemos más, le sirvamos, le demos la gloria a Dios y ayudemos a los demás. Amén. Amén. Entonces, mire, Dios primero nos cambia eso. Ahora, mire, dice la Biblia, ahí, hablando del Salmo 23, ¿verdad? Que dice, en lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Amén. Y vea, cuando habla en lugares de delicados pastos, Él me hará descansar, está diciendo que Dios es la fuente. Dios es la fuente. Hace 8 días también se lo repetí. Dios es la fuente de todas las bendiciones. Dios es la fuente de todo. No, la fuente suya no es el negocio. La fuente suya no es la empresa donde usted trabaja. Eso es un canal que Dios usa para que tú trabajes allí, para que tú hagas allí una labor. Pero nunca se le olvide que la fuente, Dios dice, en lugares de delicados pastos, Él, mi fuente, me hará descansar. Y cuando habla la Biblia de pastos, dice delicados pastos, habla de unos pastos suculentos, habla de unos pastos buenos. Bueno, los que conocen acá de campo y de finca, saben que hay varios tipos de pastos en las fincas, ¿cierto? Hay pastos muy buenos. Hay pastos que hacen que el ganado engorde rápido, como hay pastos malos que lo enferman, ¿cierto? Entonces dice, en lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. O sea, ¿qué quiere decir? Que las bendiciones de Dios son las mejores, son lo mejor, o sea, es el mejor pasto. Así como el ganado come el mejor pasto y engorda, si tú recibes la bendición de Dios, Él te hará el mejor pasto, la mejor bendición, lo más bueno, lo mejor. Amén. Amén. El verde representa las riquezas. El verde, el pasto verde representa las riquezas. Hoy tu fuente quiere que entiendas que Él quiere que descanses y reposes mientras el dinero y las riquezas trabajan para ti. Amén. Escúcheme esto. Esto sí que es muy poderoso. Esto solo es del reino. O sea, esto lo entiende uno cuando está en medio del reino de Dios. En el mundo dice que el que más trabaja más tiene. En el mundo. En Dios no dice eso. En Dios dice que si tú tienes la bendición de Dios, trabajas más poco y cosechas más. Porque eso se llama bendición. Eso se llama bendición. Mire, hay unos versículos en la Biblia tan bravos, tan fuertes, tan poderosos, que se los voy a leer ahorita sobre este tema, para que usted entienda de que Dios quiere cambiar la mentalidad. Todo esto que le estoy hablando es cambio de mentalidad. Tú tienes que permitir que Dios te rompa la estructura que traes de tu familia, que traes del mundo y que se mueve en el reino de las tinieblas. Pero como tú no perteneces al reino de las tinieblas, sino al reino de Dios, tú te guías y vives por los principios y las leyes del reino de Dios, no por las del mundo. Mire lo que dice, por ejemplo, Eclesiastés 5:10. El libro de Eclesiastés está después del libro de Proverbios. Salmos, Proverbios. Después Eclesiastés. Mire lo que dice Eclesiastés 5:10. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero.
Eso es en el mundo. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Eso opera para la gente que no tiene a Dios. La gente que no tiene a Dios, su Dios es el dinero. Pero como lo aman tanto, le sirven tanto, trabajan para eso, dice, nunca se saciarán. Por eso hay gente que, vea, hay gente que una casa, no, hay que trabajar duro para otra. Y después dice, hay que trabajar más duro para otra. Y después hay que madrugar mucho para otra. Y tiene 5. ¿Y sabe qué? No puede vivir sin una. Ni siquiera en una. ¿Quién ha visto que pueda vivir en 5 casas al mismo tiempo? Nadie. Entonces dice que cuando el Dios dinero hace que la persona se vuelva una esclava del dinero. Y al volverse esclava, se le convierte el dinero en un Dios. Y ese Dios lo coge y lo esclaviza, lo pone a que camelle y madrugue y se esfuerce, pero nunca va a poder disfrutar. Mírenlo, se lo sigo leyendo. Eclesiastés. Dice, Eclesiastés 5:12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero el rico no lo deja dormir la abundancia. Ay, qué cosa tan brava. Mire, el que trabaja, pero tiene la bendición de Dios, así sea trabajador, escuche, coma mucho o coma poco, puede dormir tranquilo porque tiene la bendición de Dios. Pero el rico no lo deja dormir las riquezas. Me roban, ¿qué tal que me roben? ¿Qué tal que me atraquen? ¿Qué tal que me secuestren? ¿Qué tal que se caiga la bolsa y no puede dormir? Eso no es la bendición de Dios. Eso no es la bendición de Dios. Dice, mire, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Eclesiastés 5:13. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Hay un mal. Y sabe que bien, este libro de Eclesiastés, ¿sabe quién lo escribió? El rey Salomón. Y fue el hombre más rico que hubo sobre la tierra, y dice la Biblia que no habrá uno después de él más rico que el rey Salomón. Pero él, tanta riqueza que tuvo, Dios lo usó para que se te diera esto, y él lo vivió en carne propia. Dice la Biblia que en el libro de Primera de Reyes 3 habla y dice que a Salomón le llegaban 600 toneladas de oro al año. 600 toneladas de oro al año le llegaban al rey Salomón, sin contar todo el oro que había en Israel. Ahorita no hay nadie que le lleguen al año 600 toneladas de oro. ¿Quién? No hay nadie en este momento, en el año 2025. O sea que fue el hombre más rico, y dicen que no habría después de él. Pero miren lo que escribió él, y nos está dando una lección. Dice, hay un mal doloroso que he visto bajo el sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Y en el capítulo 6 dice, hay un mal que he visto debajo del cielo, muy común entre los hombres. El hombre a quien Dios da riquezas. ¿Quién da las riquezas? Dios. El hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todos los bienes, de todo lo que su alma desea. Escuche esto. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Ay, Señor del cielo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. O sea que, mire, les estoy hablando de este tema de la bendición porque Dios quiere darte a ti lo mejor, quiere darte lo bueno, pero también quiere darte el poder para que lo disfrutes. Amén. Que solamente lo da Dios. Solamente, dice, he visto un mal doloroso. Dice que Dios les dio riquezas, pero no les dio el poder de disfrutarlas. Qué porquería diría humano. ¿Sabe que usted tener un carro y sabe que no sabe ni manejar y le falta un pie o lo tiene muerto ahí entumido y enfermo? ¿De qué sirve? Otro lo maneja y lo disfruta. Y estos son ejemplos que le pongo. Pero
Mire, por eso Dios quiere que darte la bendición a ti y que la puedas disfrutar. Amén. Amén. Ahora dice, mire, el dinero, cuando en el reino de Dios, el dinero y los negocios deben trabajar mientras usted duerme. Escuche eso. Amén. En el reino de Dios, el dinero y los negocios tienen que trabajar mientras usted duerme. En el mundo, el rico no puede dormir por las riquezas. O sea, lo contrario del reino, ¿cierto? Pero en el reino de Dios, Dios hace que mientras usted le sirve, mientras usted dicta una casa de paz, mientras usted se arrodilla y llora, mientras usted va y visita al enfermo, su empresa esté produciendo. Amén. Su negocio esté produciendo y trabajando. Amén. Gloria a Dios. Eso es en el reino de Dios. Hay gente que quiere hacerlo, pero sin Dios eso no funciona. No funciona. Hay gente que, hay motivadores, hay coach, hay gente que quiere hacer lo mismo, imitarlo de Dios, pero sin Dios eso no funciona. Eso no funciona porque es la bendición de Dios en la que le pone el sello, la que le pone la firma para que eso funcione. Amén. Amén. Mire, Salmo 34, 9 y 10. Temed a Jehová vosotros todos sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Escuche eso. A los que le temen a Dios, los que tienen temor de Dios, no les hará falta nada. Y los que confían en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Amén. Amén, amén. Salmo 127, 2. Mire lo que dice Salmo 127, 2. Este sí que es poderoso, este versículo, Dios mío. Dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar y comáis pan de dolores. Ay, Dios mío, esto sí que es tremendo. Hay gente que dice, en el mundo, el que madruga Dios le ayuda. Eso es un dicho del mundo, eso no dice la Biblia. Eso es un dicho del mundo, eso no lo he leído en la Biblia. Dice la Biblia, en cambio, mire lo que dice: por lo demás es que usted madrugue tanto y vayas muy tarde a la casa, o sea, que se levante a las 4 y se acueste a las 11, dice, y solo coma pan de dolores. O sea que es trabaje, pero sin la bendición de Dios. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque eso le va a acabar a usted la paz, le va a acabar la familia, porque usted llega a las 11, su mujer ya está dormida, sus hijos también, o sea que no los puede ni saludar. Su mujer después le dice, ¿sabes que este man llega muy tarde? Le pone mozo, que este man no tiene tiempo para mí. Es así, funciona en el mundo, es así, la verdad. Y como se va tan temprano, el mozo llega a ayudarle a hacer el desayuno y a sacar los niños al parque y a llevarlos al colegio. Eso se llama en el mundo, pero en Dios es diferente, porque cuando tú tienes la bendición de Dios, no es porque usted madrugue o se acueste tan tarde, es porque tienes la bendición de Dios. Entonces, en 2 o en 3 horas o en 4 puedes ganar más de lo que trabajabas en 15 o 16 horas. ¿O no? En el mundo eso es así, y por eso se destruyen los matrimonios, los hogares, los niños, todos esos ejemplos que les estoy dando. Entonces, mire, dice, por lo demás, ¿de qué sirve que usted madrugue tanto y se acueste tan tarde si no tiene la bendición de Dios? Entonces es mejor tener la bendición de Dios, el respaldo de Dios, la certificación de Dios, y que todo lo que tú hagas sea prosperado y multiplicado y fructificado. Amén. Pero mire, suena muy lindo eso que les estoy diciendo, ¿cierto? Pero hay unos requisitos para recibir la bendición de Dios. Hay unos requisitos. Cuando usted intima y adora a Dios, escuche esto: cuando usted intima y adora a Dios con todo su corazón, sentirá obedecerle con todo su corazón, sentirá servirle con todo su corazón, y entonces
Su bendición no tendrá límites. Amén. Escuche eso. Hay requisitos para tener la bendición de Dios. Primero, intimar con Dios, o sea, tener una relación con Dios. Segundo, adorar a Dios, que significa colocarlo en primer lugar y que cuando tú seas bendecido, le des la gloria y le des la honra siempre a Él. Y tercero dice, obedecerle. Pero nadie va a poder obedecer si primero no intima y adora. Y lo otro es servirle. Servirle. ¿Para qué quieres 10 millones de dólares? Le pregunta el Señor. Son míos, Dios se los da. ¿Para qué quieres los 10 millones de dólares? Y cuando tú tengas un objetivo, un propósito con esos 10, Dios le gira el cheque. Firmado solo para que usted lo cambie y lo cobre. Pero cuando usted primero intime, adore, le obedezca y le sirva. Amén. Si usted solo adora e intima, pero no le obedece ni le sirve, no funciona. Funcionan los cuatro. Funcionan los cuatro. Amén. Y entonces dice, tendrás la bendición de Dios sin límites. Vea lo que dice Éxodo 23:25. Mas a Jehová tu Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan. Búsquemelo ahí, Mati, por favor. Éxodo 23:25 dice: mas a Jehová tu Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan. Él bendecirá tus aguas. No habrá mujer estéril en tu tierra. Amén. Dice, no habrá mujer que aborte en todo tu territorio. O sea que la bendición de Dios viene cuando yo le sirvo. Mire, Éxodo dice: mas a Jehová nuestro Dios serviré, y Él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Amén. ¿Por qué está enfermo? Porque no obedece. Porque no le sirve al Señor. Mire, dice: no habrá mujer que aborte y estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Amén. Dice, y más adelante dice: y consternaré a todos sus enemigos. O sea, todos sus enemigos se confunden y se dan en la mula y se acaban todos, y usted no tiene que pelear. Mírenlo: enviaré mi terror delante de ti, consternaré a todo pueblo donde tú entres, y daré toda la servir de todos sus enemigos. Esto se llaman bendiciones. Esto se llaman bendiciones de Dios. Por eso la bendición de Dios, lo que le digo, va más allá del billete. Amén. Va más allá del billete. Pero la bendición está ligada a intimidad con Dios, adoración, obediencia y servicio a Dios. Si tú quieres esa bendición completa de Dios, tienes que hacer eso. Tienes que hacerlo. Amén. Amén. Y miren, hay algo muy lindo aquí en este tema de la bendición, y es que la bendición de Dios llega por una promesa. La bendición de Dios llega por una promesa, porque Dios te prometió bendecirte. Es por eso es que Él te va a bendecir. Amén. Amén. Entonces vea, hablando de las promesas, se habla de Abraham porque es el padre de la fe, y a través de la fe es que llegan todas las promesas. Entonces dice la Biblia en Génesis 12, 1 y 2 y 3, dice que a Dios llama a Abraham. Hay un título ahí en la Biblia, Génesis 12. Dios llama a Abraham. ¿Y sabe para qué lo llama? Para bendecirlo, hermano. No para hacerle la vida de cuadritos, ni robarle el tiempo, ni hacerle la vida imposible. No. Y ese mismo llamado nos hace a cada uno de nosotros. O sea, cuando Dios nos llama, no es para malo, es para bendecirlo. Dice la Biblia en Génesis 12, dice, Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Amén. Amén. Dice: y en ti, en tu simiente, o sea en Abraham, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Y dice la Biblia que Abraham era de 75 años cuando lo llamó Dios.
era de 75 años cuando Dios lo llamó. Mire, y Abraham le dice, y Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela para poderlo bendecir. Escuche esto que habla aquí, es muy poderoso. Abraham era de Ur de los caldeos. Abraham era babilónico. Abraham era un impío que no conocía a Dios. Los papás de Abraham eran brujos. Taré se llamaba el padre de Abraham y era brujo. Era de Ur de los caldeos y allá adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban al agua y ¿sabe qué? Consultaban la brujería, los papás de Abraham. Por eso Dios le dice, hey Abraham, te quiero bendecir, pero para poderte bendecir necesito que salgas de tu parentela. No quiere decir que deje al papá y a la mamá y no le vuelva a hablar, sino ¿sabe qué? Venga, rompa las estructuras que traes de tu papá y de tu mamá que consultan al sol, a la luna y al brujo, y ahora conóceme a mí, al verdadero Dios, y adórenme a mí y te bendigo. Por eso le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y por qué le dice de tu tierra? Porque allá era Babilonia, allá no lo podía bendecir. Allá le dice, venga, salga. Y dice que Abraham obedeció a Dios. Por eso les hablando ahorita, les hablé de los principios de la bendición. Y uno de esos se llama la obediencia. Abraham dice, obedeció a Dios. Y por eso fue llamado el padre de la fe. Abraham no le preguntó a Dios y le dijo, bueno, yo me voy de aquí de Ur de los caldeos, dejo toda mi familia y arranco. ¿Y para dónde voy? No, Dios le ha dicho, ve a la tierra que yo te voy a mostrar. O sea, solamente obedéceme que yo sé para dónde lo llevo. Amén. Usted no pregunte. Entonces, mire, cuando Dios llama a Abraham, dice, el llamamiento de Abraham implica separarse de su tierra y de la parentela y de la casa de su padre, a fin de ser extranjero y peregrino sobre la tierra. Hebreos 11:13, mire. Allí habla de Abraham como el padre de la fe. En el libro de Hebreos, capítulo 11, habla de todo lo de la fe, los héroes de la fe. Y mire lo que dice en Hebreos 11:13. Dice, bueno, se lo voy a leer desde el 9. Dice, por la fe Abraham, o bueno, desde el 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber para dónde iba. ¿Por qué? Por la fe. Salió y obedeció. O sea que si tú quieres recibir la bendición de Dios y la herencia, obedece, obedece. No pregunte ni para cuándo ni para qué, sino obedece. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene como fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Diga conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él cumplirá. Lo que me ha prometido. Denle un fuerte aplauso. Vean, Abraham dice que obedeció y salió, pero Dios le había dicho que necesitaba separarse de su tierra y de su parentela para poderlo bendecir. Y aquí implica una separación. Aquí Abraham, cuando Dios llama a Abraham, le implica una separación. Y la separación implica dos dimensiones. Primera, separación de todo lo inmoral, de todo lo pecaminoso y de todo lo contrario a la moral, a la justicia y a la palabra de Dios. La separación implica dos dimensiones. Primero, separarse del pecado, de todo lo inmoral, de todo lo torcido, de toda la tradición de Babilonia que traía los papás, de brujería, de hechicería,
de idolatría, de adoración falsa, le dijo, sepárese de eso para poder bendecir. Y ahora le dice otra separación, dos dimensiones. La otra separación significa consagrarse para Dios. Consagrarse para Dios en estrecha intimidad, adoración y servicio. ¿Qué significa separarse? Consagrarse para uso exclusivo de Dios. Amén. Por eso ya cuando Abraham estaba más viejito de lo que Dios lo había llamado, Dios le dice, no hay otro como Abraham, ese es mi amigo. Mire, en la Biblia solo aparece una vez que Dios le diga a alguien, usted es mi amigo. Y se lo dijo a Abraham. Llegó a ser amigo de Dios, dice la Biblia. Abraham llegó a ser amigo de Dios. ¿Por qué? Porque un día decidió salir de tu tierra y de su parentela y consagrarse para uso exclusivo de Dios, obedecerle, adorarlo y servirle. Entonces dijo, ahora como usted es exclusivo para mí, me adora, me obedece, me sirve, va a ser mi amigo y le voy a poner un título, el Padre de la Fe. ¡Qué bendición tan grande! Mire, y no tengo el versículo, pero después se lo consigo. Pero dice la Biblia que Abraham era riquísimo. Abraham era riquísimo. ¿Pero por qué era riquísimo? Porque era amigo del dueño de los Reyes de la Plata. Porque le obedecía y le servía. Era así de sencillo. Entonces, mire, el llamamiento de Abraham implicó primero separarse, colocarse bajo la voluntad de Dios. Dice, y el resultado de esa separación revelada da como resultado experimentar la verdadera bendición y paternidad de Dios en nuestra vida y nuestra descendencia y el cumplimiento de todas sus promesas. Escuche eso tan lindo, tan poderoso. El separarme para Dios implica recibir la verdadera bendición y paternidad de Dios para mí y para toda mi descendencia. Imagínese eso. Por la bendición de Abraham estamos hoy aquí. Porque un día ese hombre decidió separarse del mundo, del pecado, de la idolatría, de las costumbres paganas y decir, ahora me enamoro y adoro al Dios verdadero y le sirvo y le obedezco. Amén. Tremendo. O sea que mire, los que son papás o mamás aquí que están hoy, la decisión que usted tome para recibir la bendición de Dios, de separarse, de consagrarse, de dedicarse al uso exclusivo de Dios, de adorarlo y de servirlo, no lo está haciendo usted solo por usted, por sus hijos, sus nietos y toda su descendencia. Amén. Amén. Un día sus hijos se lo van a agradecer. Mi papá no me dejó una casa, muy bueno, pero me dejó al dueño de toda la tierra. Amén. ¿Qué prefiere usted? ¿Dejarle la casa sin Dios? Lo acabamos de leer en Eclesiastés 5. Dice, las riquezas de los ricos guardadas son para mal, porque sus hijos ni siquiera las pueden disfrutar, sino llegan los extraños y las disfrutan. Amén. Dice, he visto un mal doloroso. Pero cuando tú tienes la bendición de Dios, dice, no solo es para ti, sino que tus hijos, tus nietos y toda su familia la va a disfrutar. Amén. Qué bendición, hermano. Qué bendición. Por eso el que usted esté aquí es una bendición muy grande, porque usted está hoy aquí consagrando su vida para Dios. Está consagrando su vida para Dios, y por causa de eso, aunque sus hijos estén bailando la Macarena, aunque sus hijos estén anoche, llegaron hartos y están allá en Guayave, ¿sabe qué? No importa, por usted estar aquí, usted los está bendiciendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios prometió a Abraham una tierra buena, una tierra ancha, una tierra que fluye leche y miel. Dios prometió a Abraham una tierra y dijo, vea, ¿sabe qué? Esa tierra que está ahorita ya Israel ahorita, los palestinos y la franja de Gaza y todo eso, esa Dios se lo dio a Abraham. Por eso hay pelea. Por eso hay pelea, porque esa tierra
no era de Abraham. Dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y llegó a Canaán. Y Canaán es la tierra que está ahorita ahí. Y allá llegó Abraham y dice, llegó como extranjero. Dijo, pero no importa, tú eres extranjero, no es suya, pero yo se la quito a esos y se la doy a usted porque usted me obedeció, porque usted me adora y porque usted me sirve. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ahorita están en pelea? Porque Israel después desobedeció y dejó a Jehová. O si no, no habría guerra ya. No habría guerra. La Biblia lo dice. No habría guerra si Israel le hubiera obedecido a Dios y le hubiera servido. Pero cuando muere Abraham, mueren los patriarcas, Israel se corrompe y se vuelve a dioses ajenos y vuelve otra vez a la luna, vuelve a los brujos y entonces viene el juicio y ahí está la guerra. Ahí está la guerra. Esa era la promesa de Dios, de que Dios iba a estar y vencería a todos sus enemigos. Y dice que en la tierra se la daría. Dios lo prometió y lo hizo y se lo cumplió. El problema ya no es de Dios, el problema es de los judíos que se rebelaron y dejaron a Dios. Dejaron a Dios. Entonces, se lo traduzco para este tiempo. Se lo traduzco para usted y para mí. Se lo paso al 2025. La promesa que Dios le dio a Abraham, esa promesa es para ti. Amén. Y para tus hijos. Amén. Y para tu descendencia. Pero cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8:18. Dios te va a dar la bendición y la tierra, la herencia. Amén. Mire, Abraham llegó a esa tierra. Otros la habían poseído por años y la tenían. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Despojó a esa gente y se la entregó a Abraham. Habrá tierra, habrá fincas, habrá casas, habrá carros, habrá cosas que Dios quiere preparar para usted y las tiene, está en poder de los impíos. Pero cuando tú recibes la bendición, Dios despoja al impío. El impío se la remata al banco, el impío se la roban y llegan y le dicen a usted, venga, hermanito, de ahí solo 2 millones y quédese con esa tierra. ¿Por qué? Porque esa es la bendición de Dios. Esa es la bendición de Dios. Amén. Entonces dice que Dios le prometió a Abraham una buena tierra, una gran nación, por medio de sus descendientes y una bendición que afectaría a todas las naciones de la tierra. Tercero, dice, este llamamiento no solo abarcaba la bendición terrenal, sino también la bendición celestial. Le voy a leer Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Escuche esto. Hay algo aquí muy poderoso. La bendición de Dios no abarca solo lo terrenal. No abarca solo lo que usted tenga aquí en esta tierra. Dios es tan bueno, es tan buen arquitecto Dios y tan buen constructor que llegó y dijo, miren, estas personas van a vivir aquí en la tierra 80 o 100 años. Los voy a bendecir tanto, que la bendición va a abarcar más, que cuando mueran van a ir al cielo y allá siguen disfrutando de la bendición por toda la eternidad. Amén. Qué bueno es Dios. Qué poderoso es Dios. Que no solo pensó aquí, sino pensó más allá. Así como un arquitecto dice una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que Dios diseñó, Dios planeó antes de la fundación del mundo bendecirte acá, pero no solo bendecirte acá, sino en toda la eternidad. Amén. Y dice que Abraham no puso solo la mirada en lo terrenal, sino que él miró más allá y pudo ver una ciudadanía celestial. O sea que la cédula que usted tiene ahí en el bolsillo es para la tierra, pero la cédula que usted tiene, que firmó Dios,
es para toda la eternidad. Esa ciudadanía, esa identidad de hijo de Dios abarca que la bendición es eterna. Amén. Amén. Dice, el llamamiento incluyó no solo las promesas de Dios, sino también obligaciones. Escuche eso. Ese llamamiento venía con un paquete y traía todas las bendiciones, pero para poderlas recibir habían obligaciones: obediencia, entrega total bajo su señorío, fe en sus promesas aunque se vieran imposibles de cumplir, y en procurar siempre la rectitud y la integridad. Escuche eso. Hace rato yo leí, cuando empecé el culto, el Salmo 84. Y en el Salmo 84:10 dice la Biblia, dice: gloria y honra dará Jehová, y no quitará el bien o la bendición a todo aquel que ande en integridad. Amén. Salmo 84, 10 y 11. Porque sol y escudo es Jehová, y gloria dará Jehová, y no quitará su bien a todo aquel que ande en integridad. Entonces, la bendición de Dios requiere sumisión total a Dios, obediencia, pero vivir una vida de integridad. Amén. La palabra íntegro significa completo, que no le falta nada. En la Biblia la palabra íntegro significa completo, que no le falta nada. Integridad también es hacer, ¿sabe qué? Hacer lo bueno cuando nadie me esté mirando. Amén. Eso es una persona íntegra, que siempre anda con rectitud e integridad, así no lo esté viendo nadie. Lo único que lo está viendo es Dios y el diablo. Entonces, ¿qué pasa? Miren, la bendición de Dios le implicó a Abraham, para recibirla, vivir una vida de integridad, una vida de rectitud. Cuando tú tengas la bendición de Dios, siga siendo íntegro, siga siendo correcto, siga siendo recto. ¿Por qué? Porque Dios mira eso, Dios ve eso, y siempre la bendición de Dios estará contigo, no te la quitará. Dice, no quitará Dios la bendición a aquel que vive en integridad. Pero miren tan bonito algo aquí, termino con esto que les quiero decir, porque es que la bendición de Dios, lo que le digo, vino por Abraham, y fue que esa bendición implicó llegar a todas sus generaciones, a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus de Israel, y por medio de Cristo llegó a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué por medio de Cristo llegó la bendición de Abraham a nosotros? Mire esto tan bonito. Esto de la bendición es algo tan hermoso que les voy a explicar algo aquí. Dice que un día estaba Jesús, Juan capítulo 8, versículos 56 y 58. Jesús le dice a los fariseos y los escribas: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Esto es muy poderoso. Abraham, bueno, los que han leído la Biblia, ustedes que son leedores de Biblia, que son los que más leen la Biblia aquí en Tunja, ustedes que son los que leen más la Biblia aquí en Tunja y la estudian y la meditan, entonces saben esto. Abraham estuvo 2000 años antes de Jesús. Abraham vivió 2000 años antes de Jesús. Y aquí Jesús llega 2000 años después, y llega y les dice a los fariseos y a los publicanos y a los escribas: Abraham me conoció a mí y vio mi día y se gozó. Y entonces los fariseos le dicen: hey maestro, tú estás loco, tú no tienes ni 50 años y ahora vas a decir que conoció a Abraham si vivió hace 2000 años. Estás mal, maestro. Y entonces Jesús le dice: Abraham, al tener la bendición de Dios, escuche esto, Abraham, al tener la bendición de Dios, recibió 2000 años antes la revelación de Jesucristo. O sea, pudo ser amigo de Jesús, pudo ver a Jesús 2000 años antes, recibió la revelación. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios trae revelación. Escuche esto, no es solo billete, no es solo casas, fincas y tierras, es tener revelación de la palabra de Dios y de cosas secretas que solo le pertenecen a Dios, y Dios te las revela a ti. Eso es bendición, poder ver
cosas que otro no vio, poder oír cosas que otro no escuchó. Primera de Corintios 2, 9 y 10. Primera de Corintios 2, 9 y 10. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y a nosotros nos las reveló por su Espíritu. No, a nosotros nos las reveló. O sea, la bendición de Dios trae revelación. ¿Qué quiere decir? Que vas a oír cosas que otro no escuchó. Vas a ver cosas que otro nunca vio. Abraham, dice Jesús, les dijo, Abraham se gozó de haber visto mi día 2000 años antes. ¿Por qué? Porque tenía la bendición de Dios, pudo ver a Cristo 2000 años antes. Pero mire lo que dice ahí la Biblia. Dice: ellos quedaron confundidos, los escribas y los fariseos. Jesús les respondió diciendo: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham, como un hombre espiritual, por causa de tener intimidad con Dios y tener la bendición de Dios, logró entrar en el ámbito espiritual 2000 años antes de que Jesús fuera crucificado. O sea, cuando tú tienes la bendición de Dios, tienes la revelación y puedes entrar en ámbitos espirituales para ver cosas del futuro. Escuche esto: Abraham vivió 2000 años antes, y por causa de intimar con Dios, por causa de tener la bendición de Dios, de ser el hombre de fe, de ser ese hombre obediente y de ser un siervo de Dios, dice que Dios le permitió entrar en ámbitos espirituales y ver a Jesús. Mire, hay gente que dice en el mundo que impíos, que son videntes y que pueden ver cosas del futuro, ¿cierto? Pero esos son videntes y le sirven al diablo. Pero cuando tú tienes la bendición de Dios, Dios te da la revelación para entrar en ámbitos y ver cosas del futuro. Dice la Biblia que en la Biblia habla de unos hombres que se llamaban, eran hijos de Jacob. Y dice que tenían la revelación de poder ser los hijos de Isaacar. Isaacar, hijo de Jacob. Dice que Dios les dio un talento, un don. Y dice: los hijos de Isaacar eran todos entendidos en los tiempos. O sea, ellos podían conocer el futuro, los hijos de Isaacar. ¿Por qué? Porque tenían la bendición de Dios. Dice: al entrar en la eternidad recibió el poder de la cruz, fue limpiado por la sangre de Jesús, fortalecido por el poder de la sangre y de la cruz. Y Abraham pudo ver el día que Jesús fue crucificado 2000 años antes. Entonces, mire, esto está en el Jesús se refería, cuando Jesús dijo eso, se refería a Génesis 14 y 18. Génesis 14 y 18, donde dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham y le dijo. Escuche esto, vean, escuche esto tan poderoso. Oro para que usted lo pueda entender. Dice, vean: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham y le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, que entregó a todos tus enemigos en tu mano. Y cuando hablaba aquí la Biblia de el Melquisedec, estaba hablando de Jesús. O sea que Génesis 14, 18 dice que Abraham se encontró con Jesús y Jesús era Melquisedec, rey de Salem, príncipe de paz, rey altísimo, dicen, y lo bendijo. Por eso Jesús 2000 años después dijo: Abraham vio mi día. Y se lo voy a confirmar. Eso está en el libro de Hebreos capítulo 7 del 1 al 3. Mire lo que dice Hebreos 7 termino acá. Dice: el sacerdocio de Melquisedec
Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió para recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, que también es Rey de Salem. Esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ese sacerdote que salió a recibir a Abraham y lo bendijo y le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, era Jesús. Era Jesús 2000 años antes. Se encarnó y recibió a Abraham y lo bendijo. Qué poderoso es esto. Cuando tú tienes la bendición de Dios, y Jesús mismo se te va a presentar y te va a decir: tú eres bendito del Dios Altísimo. Amén. Cuando tú tienes la bendición de Dios, tienes una intimidad con Dios, y el mismo Señor Jesucristo se te va a aparecer y te va a bendecir. Te va a bendecir. Amén. Amén. Dice: Abraham no necesitó cumplir la ley de Moisés, ni experimentó la gloria del Nuevo Testamento. Entonces fue cuando aprovechó y puso todos los diezmos en el terreno espiritual de la gloria y recibió todas las bendiciones de la sangre de Jesús. Por eso fue el hombre más bendecido y prosperado de toda la tierra. Abraham. Dice: cuando se metió en intimidad y recibió la bendición de Jesús, sin necesidad de cumplir el Antiguo Testamento, que todavía no había sido dada la ley de Moisés, dice, recibió y experimentó la bendición y llegó a ser el hombre más bendecido y próspero sobre la tierra y llamado amigo de Dios. Tremendo esto. Cuando tú tienes la bendición de Dios, escuche esto y recíbalo de parte de Dios. Cuando tú tienes la bendición de Dios, serás llamado amigo de Dios. Amén. Amén. Entonces, usted va caminando ahí por la calle y allá va a haber una persona y va a decir: allá viene Miriam Rodríguez, amiga de Dios. Amén. Allá viene Adrián. No le puedo hacer nada. Si es amigo de Dios, si me meto con él, me meto con Dios. Allá viene Andrés. Allá está Andrés. ¿Y sabe qué? Es amigo de Dios. Allá está Laura, trabajando, viene para la iglesia y es amiga de Dios. Usted va a ser, cuando usted tiene la bendición de Dios, te conviertes en amigo de Dios. Amén. Amén. Y si eres amigo, Dios te da toda la herencia. Amén. Y esa herencia es para ti, para tus hijos, para los nietos, para los bisnietos y para todas sus generaciones. Amén. ¿Qué más le puede dejar usted al Señor, a sus hijos? ¿Qué más le puede dejar a usted a sus hijos? Dejarles la bendición de Dios es dejarles todo. Entonces lo animo, lo motivo a que usted reciba la bendición de Dios. ¿Cómo? Adorándole, intimando con Él, obedeciéndole y sirviéndole. Y ahí recibirás la bendición plena de Dios, la bendición completa de Dios. Amén.